Tener un buen arquero es un requisito indispensable para un equipo que quiere aspirar a ganar un título, y la realidad es que, desde que se marchó Montero, la portería ha estado ocupada por arqueritos mediocres que jamás brindaron la misma seguridad bajo los tres palos. Teniendo eso en cuenta, recordé que esta problemática ya se presentaba desde antes que el Guajiro llegara, especialmente en la presente década. Es por eso que puse a hacerme un recuento de cuántos errores derivados en gol han cometido los porteros de Millonarios desde 2020, que es básicamente de lo que trata este vídeo. Sin nada más para agregar, comencemos. Antes del parón por la pandemia la portería fue ocupada por Wilker Fariñez. Millonarios tuvo una horrorosa presentación en Montería donde encajó 4 anotaciones. La tercera de ellas vino de un envío de costado cobrado por Harrison Mójica, en el que el arquero venezolano salió a cazar mariposas y fue anticipado por Pablo Bueno, que estiraba la ventaja para el conjunto cordobés. El caraqueño solo disputó 8 juegos hasta la suspensión temporal de actividades deportivas, recibió 11 anotaciones y podemos afirmar que en una tuvo una responsabilidad plena. Adicionalmente, sacó su arco en 0 en 2 oportunidades, realizó unas 25 intervenciones y obtuvo un porcentaje de atajadas del 70%, y me llama la atención que casi la mitad de esas atajadas fueron en Bolivia, en el marco del partido de vuelta contra Always Ready. El siguiente error nos lo regala Cristian Bonilla, con otra salida para cazar mariposas que derivó en un gol santafereño que nos terminó pesando sobre el final del todos contra todos. No vale ni la pena detenerse en las estadísticas de Bonilla, pues solo jugó un partido y su vehículo tuvo más rayones que él atajadas. Viajamos hasta el año siguiente, más concretamente en la fecha 15, y ya con Juanito Moreno bajo los 3 palos, el embajador recibió al Bucaramanga. Los búcaros empataron transitoriamente después de que Álvaro Meléndez aprovechara esta floja respuesta del arquero de apartado, aunque el embajador terminó ganando ese encuentro por 2-1. Literalmente a los 3 días Juanito cometió un error más grave en el Pascual Guerrero, dejando un rechace corto que el Nietzsche Sánchez no perdonó y la Mechita acabó remontando y llevándose los 3 puntos en su feudo. Desde entonces, la confianza del canterano fue cayendo en picada hasta desembocar en lo que veremos más adelante. Fue reemplazado por Cristian Vargas, que lo había hecho relativamente bien, pero falló justo en el momento más importante. En la jugada del empate del Deportes Tolima, sale mal en un córner y el posterior centro de Anderson Plata, que lo sobró por estar mal ubicado y que Caicedo remató prácticamente en la línea de gol. Los pijaos le dieron vuelta a la llave y se coronaron campeones del torneo Apertura 2021 en el Estadio El Campín. En el debut del segundo semestre del año, el jugador hidalgo del Deportivo Pasto definió un toque mordido, y el balón le pasó por en medio de las piernas a Cristian Vargas, en un partido en el que los dirigidos por Gamero vencieron por 3-1. Siguió de titular por un par de partidos, aunque a mitad de torneo Juanito Moreno retomó el puesto como inicialista. Queda en la foto del tercer gol de Bucaramanga en la victoria 4-3 en la Ciudad Bonita, por no decidir correctamente en un tiro libre lateral con el que David Acosta acercó a los santandereanos en el marcador. El último partido de Cristian Vargas en Millonarios fue en Montería, donde se comió 4 pepas de los felinos, saliendo a nada en el cuarto gol de Jaguares y despidiéndose con más pena que gloria del embajador, acumulando 3 errores en su cuenta personal durante su agridulce estadía y promediando un gol cada 3 remates dirigidos al arco. Ninguno de los arqueros era garantía, por lo que tocó usar a Esteban Ruiz, el tercer arquero, y muy pronto demostró el por qué no había jugado un minuto en 3 años. En la antepenúltima jornada, el conjunto albiazul firmó una primera mitad desastrosa en el Murillo Toro, donde estaba cayendo goleado, y en el segundo gol Esteban Ruiz no pudo encajonar el disparo de Albornoz y dejó un rebote que capitalizó Jason Angulo para estar la ventaja ibaguereña. Ni hablar del otro error del arquerito bogotano, esta vez en la primera jornada de los cuadrangulares contra el América. Hasta el hartazgo ha sido referenciado en este canal, por lo que solo dejaré el vídeo sin comentar nada al respecto. Este es quizás más debatible, en mi opinión se lo come porque debió interceptar el esférico en el aire en cuanto un jugador tolimense lo cabeceó muy alto sobre las 5,50, además de que se paseó por toda el área sin tener una mínima idea de lo que estaba haciendo. Esteban Ruiz se marchó con un discreto porcentaje de atajadas del 58%, y para ser aún más precisos, muchas de sus intervenciones fueron dejando tímidos rebotes al medio que permitían a los delanteros rivales cazar eventuales rebotes, y a medida de que avanzaban los partidos cada vez se le notaba menos seguro.
Es en este punto donde aparece Álvaro Montero, quien sería el amo y señor del pórtico albiazul durante toda su estancia en el club. El Guajiro debutó rompiendo una racha de 7 penales convertidos por el rival, y se convertía en el primer arquero en toda la década en detener una pena máxima durante los 90 minutos reglamentarios de un encuentro oficial de Millonarios. Por desgracia, en el choque ante Fluminense soltó una pelota que derivó en el empate transitorio del elenco carioca en la ida disputada en el Campín, duelo que a la postre superó sin dificultades. Luego de varias jornadas donde el arco embajador gozaba de relativa tranquilidad, tocaba visitar al América en el siempre difícil Pascual Guerrero, y Montero tiene la responsabilidad en el tercer gol escarlata al realizar un mal achique y permitir que el disparo de Daniel Mosquera ingrese por el palo que cubre. Con el cuadro de Gamero ya eliminado, el Guajiro afrontó la fecha final del cuadrangular en Bucaramanga con más pereza que el Gato Pérez en una ventana de transferencias, si no miren este remate de Sherman que se le cuela ante su impasible mirada. Quizás si se estiraba aún así no llegaba por la dirección, pero igual el aspecto actitudinal queda pagando en este gol, así sea un partido por la gaseosa. Contra Once Caldas, el Guajiro cayó torpemente en el juego del rival y le propinó un rodillazo, cambiando el devenir de un partido relativamente dominado, siendo expulsado y otorgándole una pena máxima que el blanco aprovecharía para remontar las acciones. Es curioso, pero si Millonarios no lograba entrar a los cuadrangulares del finalización 2022, quizás la historia con el guardameta oriundo del municipio del Molino en Bogotá habría sido muy distinta. En un decisivo partido contra Alianza Petrolera, los santandereanos dieron vuelta al marcador con 2 goles en los que el portero albiazul tiene muchísimo que ver, y recordemos que en ese contexto, los dirigidos por Alberto Gamero estaban perdiendo la clasificación de manera parcial. Por fortuna, con el diario del lunes todos sabemos lo trascendental que fue Montero para los títulos venideros, pero la historia dicta que tuvo un arranque irregular y estuvo muy cerca de ser resistido. Millonarios ganaba 4-1 al América y realmente pudo estirar esa ventaja, pero al final la diferencia sacada al conjunto escarlata fue mínima, en parte por este golazo de los visitantes después de una entrega imprecisa de Montero, aunque para ser justos, también hay mucho mérito en el jugador contrario por definir de tal manera. Contra Envigado Montero tuvo quizás su error más infantil, queriendo evitar el tiro de esquina para la cantera de Héroes, terminó dejándole el balón en bandeja a los atacantes rivales que marcaron a placer ante un arco vacío. Barranca Bermeja no es una plaza agradable para el Guajiro, en el segundo semestre volvió a fallar en el Daniel Villa Zapata al quedar a medio camino en un centro de costado y facilitarle el trabajo a Jesús Muñoz que anotó el único gol de la tarde-noche. Volvemos a Juanito Moreno, el canterano fue titular en un caótico clásico capitalino en el que el embajador sufrió 2 expulsiones. En el tercer gol de los Cardenales, no pudo asegurar un balón porque tenía mal acomodado su cuerpo, regalazo que aprovechó el rival de patio para sentenciar aún más las acciones de un cotejo en el que venció por 4-2. Llegamos al error más recordado, infame, desgraciado, estúpido de este recorrido, el imperdonable error de Juanito Moreno en la idea de la gran final de la Copa Colombia frente a Atlético Nacional. Muy poco que agregar a estas alturas, me atrevo a decir que, 3 años después, estamos pagando las consecuencias de ese nefasto gol de Dorlan Pavón. Una cruel cachetada para aquellos que en su tiempo pedían que el antioqueño fuera titular por encima de Álvaro Montero. Fue una amarga despedida para Juanito, quien sostuvo un discreto 63% de efectividad en las atajadas, y dejó 5 equivocaciones que sin duda condicionaron su imagen en la memoria albiazul. Comenzamos el 2024 con una floja respuesta de Montero en la 4ª jornada frente al Deportes Tolima, que pudo haber hecho mucho más para repeler el débil remate de Alex Castro. La Copa Libertadores de ese año fue una completa vergüenza, y para muestra, este gol con el que Flamengo abrió la goleada con la que nos despedimos de aquel certamen internacional dejando una pobrísima imagen, aún para los estándares a los que nos están acostumbrando en estos tiempos. El único gol en instancias decisivas en el que quizás Montero tiene su cuota de responsabilidades contra Santa Fe en el torneo finalización, pues deja un rebote muy largo que Rodallega empujó debajo del arco y que a la postre, contribuyó para el duro fracaso que se consumó en el Departamental Libertad. Otro fallo bastante curioso del Guajiro fue en la visita a Barranquilla en el marco del torneo Apertura 2025, se resbala inexplicablemente con el balón en los pies y Guillermo Paiva solo tuvo que marcar a placer ante un arco totalmente vacío. Iván Arboleda se estrena en este listado, y cómo no, en un clásico capitalino.
Un pase en profundidad relativamente tranquilo que quiso despejar con los pies, cuando podría serle más sencillo usar las manos, terminó en los pies de Gilmar Velázquez, que mandó el balón al fondo de la portería para adelantar a los santafereños. A finales del primer semestre del 2025, Montero emigró al fútbol argentino, consolidando un impresionante registro de 427 atajadas en los 186 encuentros en los que defendió el arco albiazul, llegando a tener un porcentaje de paradas superior al 80% en varias temporadas y aportando mucha serenidad y confianza a la hinchada. El puesto de guardián del pórtico embajador pasó a manos entre muchos pares de comillas, de Noboa y de Amores, que claramente estuvieron por debajo del nivel del Guajiro. Es más, el primer error rotundo de Noboa fue contra Real Cartagena por Copa, regalándole un tanto al conjunto de la Heroica que los metió en la serie e inclinó la cancha en el Jaime Morón. En cuanto al otro paquete uruguayo, ya estaba quedando claro de que cada tiro al arco que recibía era gol seguro, pero su primer fallo claro y manifiesto fue contra Águilas Doradas, cuando quiso cortar un pase en largo pero terminó llevándose por delante a Juan Pablo Vargas para que el delantero contrario anotara sin ninguna dificultad. El embajador sentenció prácticamente su eliminación de aquel pesadillesco semestre al caer en el Hernán Ramírez Villegas, en parte gracias a la colaboración de Noboa para con el grande Matecaña, con su indecisión en un centro de los locales que Carlos Darwin cabeceó para finiquitar el pleito. Pese a lo que dictaba el sentido común, la directiva respaldó a estos dos esperpentos para la temporada 2026, y el calvo de 40 años no demoró mucho en mandarse su primera cagada del año en la primera fecha contra el Bucaramanga, al salir a cazar mariposas por enésima vez desde que arribó al elenco embajador. Para cerrar, los dos errores más recientes y que todavía resuenan en la memoria embajadora, pues fueron cometidos en el marco de dos penosas eliminaciones. Primero, de horrores asiste a Pedro Franco para que certifique nuestro fracaso liguero. Y poco tiempo más tarde, a Noboa se le escurrió de entre sus manos de mantequilla un débil remate de Luciano. Un perfecto presagio de la hecatombe continental que se avecinaba para el conjunto de Fabián Bustos. Ya habiendo terminado este infame reconteo, hice esta tabla para resumir todo el recorrido que acabamos de hacer, con las aclaraciones de que no conté los partidos por la Recocha Betplay de eliminados de 2020, ni incluí a Jefferson Martínez ni a Bonilla, que solo disputaron un partido cada uno. En el fútbol, independientemente de la posición que se ocupe en el campo, nadie está exento de cometer equivocaciones, pero en mi opinión hay tres factores que vuelven intolerables estas situaciones: la frecuencia, la magnitud y la instancia donde se presentan los errores. En esta línea, aunque Montero registró más errores de los que recordaba, mi percepción sobre su jerarquía no se alteró en lo más mínimo, porque por lo general suele responder en los momentos importantes. Incluso, cuantitativamente es muy sólido, ya que por cada error que cometió, realizó en promedio 32 intervenciones providenciales para despejar el peligro y pese a disputar muchos más encuentros, su porcentaje de atajadas es el más alto y sus fallos son mucho menos frecuentes. A grandes rasgos, quitando al Guajiro, ha sido una década muy floja en materia de arqueros, lo que nos ha costado muy caro y ha derivado en múltiples eliminaciones. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que debería ser el próximo arquero de Millonarios? Esto ha sido todo por este vídeo, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, los invito a apoyar el contenido del canal y suscribirse para seguirles trayendo contenido sobre Millonarios.